Buenas tardes, amados. Dios les bendiga. Les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida a todos aquellos que nos verán a través de las redes sociales, YouTube, Facebook. Preparémonos para recibir este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y que debe ser primero para mí y después para ustedes. El mensaje que ha puesto en mi corazón nuestro Dios es murmurar un terrible pecado. Murmurar un terrible pecado. Búscalo en tu Biblia a través de Santiago, capítulo 4, verso 11. Capítulo 4, verso 11. Murmurar un terrible pecado. Y vamos a conocer qué es lo que hay con esto, cuáles son sus consecuencias, qué tenemos que hacer para ser libres de todo esto. Murmurar un terrible pecado. Si lo tienes, te animo una vez más a ponernos de pie y demos gloria a Dios por esto. Demos gloria a Dios. Murmurar un terrible pecado, capítulo 4, verso 11 de Santiago, de la carta de Santiago. Dice lo siguiente: hermanos, no murmuren los unos de los otros, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú abres nuestros ojos, Señor. Está escrito, Padre, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos somos pecadores. Y eso es una gran verdad, Señor. Porque nos rebelamos en contra tuya. Porque no queremos atender, Señor, a tu voz, a tu palabra, a tus mandatos. Queremos hacer siempre lo que creemos que es correcto, cuando lo único correcto y verdadero es tu palabra, que es nuestro manual de vida, la que nos guía, la que nos lleva de la mano. Porque cuando somos obedientes, Señor, tú te alegras con nosotros. Hoy te ruego, me des gracia para hablar de este mensaje. Quites toda iniquidad de mis labios y tu palabra salga de mi boca por tu Espíritu Santo. Te ofrendo mi corazón, Señor, que se goza por servirte, por alegrar el tuyo, Señor. No tengo más que decirte gracias, porque no tengo nada, Señor, con que pueda yo agradecerte, porque todo es tuyo, todo viene de ti, Señor. Y lo único que puedo ofrendarte y que buscas de mí y de todos mis hermanos es un corazón que te alaba, que te adora, que te da gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, hermano. Dice esta escritura: hermano, no murmures. No murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el único juez se llama Cristo. Se llama Dios. Es el único que puede hacer y deshacer. El único que puede decir si estamos bien o no estamos bien. Quiero decirte una cosa. Dios odia el pecado. Yo creo que estás de acuerdo conmigo. La Escritura, te lo acabo de mencionar, dice que por un hombre que pecó, la muerte entró en el mundo. Porque el pecado, la consecuencia del pecado es muerte.
¿Te acuerdas que en aquel momento, cuando el primer hombre fue puesto en el huerto, nuestro Dios le dio todo? Era un palacio aquel huerto. Estaba desnudo, no tenía frío, no tenía nada, no padecía hambre, nada, no había enfermedad. Y lo puso ahí. Aquí vas a vivir, solo cuídalo. Solo cuídalo, le dijo nuestro Dios a aquel hombre llamado Adán. Dice, pero una cosa te advierto, Adán, le dijo nuestro Dios, no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si tú eres obediente, no vas a morir, pero si desobedeces vas a morir. Y fue lo primero que hizo. Fue desobediente y por ese motivo entró la enfermedad, entró la debacle para el ser humano. Se hundió en la más profunda oscuridad. Y lamentablemente seguimos haciéndolo. Al ser desobedientes de nuestro Dios, seguimos hundiéndonos en el pozo más profundo, lleno de negrura, de oscuridad. La Biblia demanda constantemente nuestra obediencia, la palabra de Dios. Y hay pecados que la Biblia contempla de forma constante, y entre ellos el murmurar de los demás. Murmurar es un pecado grave. Juzgar y criticar a los demás es murmurar, porque mira, murmurar quiere decir criticar, juzgar, chismear, censurar, condenar, hablar y quejarse de una persona con el fin de destruirla. Murmurar es decir cosas de una persona que la lastiman, que la hieren, que degradan su imagen, su reputación a los ojos de las demás personas. Murmurar es hablar de las personas a sus espaldas cuando ella no está presente. Si yo tengo algo contra alguien, Jesús lo dijo en Mateo 18, ¿por qué no voy con la persona y le digo, mira, esto no me agrada de ti? ¿Para qué estoy hablando de los demás o de ella con los demás? Mejor, como dice Jesús, ve con esa persona y dile lo que te desagrada. Dile qué es lo que te desagrada, para que no peques, para que no murmures de la ley. Porque criticar es murmurar, y murmurar, lo estamos viendo, es grave a los ojos de nuestro Dios. Quiero decirte, yo creo que tú lo notaste, la triple repetición de la que hace Santiago en esta carta 4:11, cuando nos dice, hermanos, hermano, hermano, 3 veces lo dice. ¿Lo notaste? Eso debe recordarnos la relación familiar que tenemos entre todos nosotros en la familia de Cristo, en la iglesia. Eso debe recordarnos quiénes somos nosotros, quién es nuestro Padre. Yo pregunto, ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién es tu Padre? Nuestro Padre está en el cielo y desde ahí nos contempla. Y si Él es nuestro Padre, porque mi Padre es Dios, y si tu Padre es Dios, entonces somos todos una misma familia. Todos somos hermanos en Cristo. Y si somos hermanos en Cristo, ¿por qué voy a estar yo tratando de destruir a la persona? Nosotros fuimos hechos para protegernos mutuamente, para levantarnos, para amarnos. Para eso nos hizo nuestro Dios, no para estar queriendo destruirnos con la crítica y la murmuración, que es gravísima a los ojos de Dios. Es grave a los ojos de Dios.
déjame decirte una cosa, sí esperemos de allá afuera, de las personas de allá afuera, que nos critiquen, que seamos juzgados por ellos, pero ellos no pertenecen a la familia de Dios, a la familia en Cristo. Ellos no. Y si ellos no pertenecen a la familia en Cristo, bueno, el apóstol Pedro nos habla en su primera carta, 3:16, y yo quise tomar otra versión diferente. Tomé la versión Palabra de Dios para todo, para poder entender de qué nos está hablando. Mira, Reina Valera dice lo siguiente: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de nosotros los malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dije, no, yo debo buscar otra palabra para poder entenderla, y me fui a la versión Palabra de Dios para Todos, que dice: si eres criticado, ¿me estás escuchando? Si alguien te juzga, cuando tú respondas a las críticas, hazlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así los que hablan mal de tu buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberte criticado. ¿Te fijas lo que está hablando nuestro Dios a través de Pedro? Sí, vamos a ser criticados, van a murmurar de nosotros, pero los que están afuera, no nosotros. Tú y yo somos la familia de Dios. Tenemos por padre a Dios. Tenemos por padre aquel que entregó su vida por nosotros para rescatarnos. Entonces, si somos familia, ¿por qué vamos a hacer esto? La murmuración dentro de la iglesia es inaceptable. Más bien, cuidémonos, amándonos y protegiéndonos unos a otros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aún el apóstol Pablo en su primera carta, carta a los Gálatas 5:15, dice lo siguiente: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, advierte Pablo a los Gálatas, mira también que no se consuman unos a otros. Es decir, lenguaje actual dice, les advierto, dice Pablo, que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. ¿Te fijas de lo que está hablando nuestro Dios? ¿Ves que es grave murmurar, criticar y juzgar a las personas? Si tú tienes esa característica de murmurar, de tratar de denigrar, de destruir a una persona, mejor calla tu boca y pídele a Dios que Él pueda ayudarte. Dice Santiago en 4:8, ¿qué tengo que hacer para yo evitar el pecado de murmurar? Acércate a Dios, lava tus manos, purifica tu corazón. El único juez es Dios. Tú no, ni yo tampoco. Nosotros estamos para que podamos levantar. ¿Te acuerdas qué dice Pablo en Gálatas 6:1? Vamos a leerlo. Gálatas 6:1, vamos a leerlo. Se me viene a la mente ese pasaje, no lo traía preparado. Pero mira, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre y considérate a ti mismo, no sea que tú también caigas en la misma situación. ¿Te fijas de lo que habla la Escritura? ¿Quién eres tú a los ojos de Dios? ¿De verdad eres hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Entonces estamos para amarnos, porque somos hermanos en Cristo, porque somos la familia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestro Dios nos hace una advertencia. Jesús nos hace una advertencia muy seria en 18:6 de Mateo. Y quiero llevarte de la mano para que veas que yo no estoy inventando nada.
Jesús nos hace una advertencia muy seria y refleja la seriedad de murmurar, de criticar y juzgar a las personas. Que dice: cualquiera pues que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colocase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Wow! Jesús está diciendo que es mejor tener una muerte horrenda que ofender a un hermano. Eso es lo que está diciendo aquí. Mejor tener una muerte horrenda que ofender a un hermano. ¿Por qué? Porque aquella persona que critica y murmura y no se pone a cuentas con Dios será entregado a los verdugos, 18:34 de Mateo. Aquella persona que permanece ahí será entregado a los verdugos. Y luego andamos con que no puedo conciliar el sueño, con que aún mi cuerpo sufre las consecuencias, se dispara la presión arterial, temores y miedos, dificultades, qué sé yo. ¿Por qué? Porque tienes una avenida abierta en tu vida donde Satanás hace de las suyas. Por eso Jesús dice: entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos. Y eso es lo que hay cuando tú criticas y murmuras, juzgas a las personas, porque no nos toca a nosotros. Ya decíamos, a nosotros nos toca restaurar con espíritu de mansedumbre, acercarnos a la persona y decirle: cuidado, esto está mal, o no debe ser así, qué sé yo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, tenemos que hacer hasta lo imposible nosotros por evitar el pecado de murmuración. Tenemos que hacer lo imposible, lo que tengas que hacer. Acércate a Dios, dice Santiago 4:8, acércate a Dios, lava tus manos, purifica tu corazón. Lávalo con la sangre de Cristo. Santiago nos está haciendo una advertencia con respecto a criticar y a juzgar, a murmurar de las personas. Y la advertencia que hace es similar, semejante a la que hace Jesús en Mateo 7, del 1 al 5. Él dice en Mateo 7, del 1 al 5, Jesús: no juzgues, no serás juzgado. Porque con el juicio con que tú juzgas también serás juzgado, y con la medida que tú mides serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Wow. ¿Ves lo que está hablando nuestro Dios? ¿Quién puede animarse a tirar la primera piedra? ¿Quién no deja de criticar, de juzgar a las demás? ¿Te fijaste? Mira, hoy cómo vino vestida. ¿Te fijaste? Mira, siempre llega bien tarde. Eso es criticar. Eso es criticar. Y no nos toca. A nosotros nos toca orar por la persona para que sea restaurada y no estar juzgando a nosotros a las personas. Si nosotros vemos a nuestros hermanos como escogidos de Dios, ¿te acuerdas que los hijos de Dios somos escogidos desde la fundación del mundo? Si nosotros vemos a nuestros hermanos como escogidos de Dios, por quienes Cristo murió,
que son santos y amados por Dios. Escúchame, con quienes pasaremos la eternidad en el cielo. Porque todos pasaremos, si seguimos en nuestro caminar, nos ponemos a cuentas con Él, pasaremos la eternidad en el cielo. Entonces buscaremos honrarlos, amarlos y protegerlos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. El primer paso para evitar el pecado de murmuración, de crítica, no es cerrar nuestros labios, mantener una conciencia limpia. Pero ¿qué nos lleva a murmurar de los demás? ¿Qué razones? ¿Qué nos motiva a murmurar de los demás? La crítica incentiva y engrandece nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra imagen, al señalar el fracaso de una persona y destruirla. Eso nos hace sentir bien, al menos a nosotros mismos, al señalar el fracaso de una persona. Porque cuando nosotros señalamos el fracaso de la persona con alguien, la estamos destruyendo. La crítica se disfruta al encontrar placer. ¿Placer a qué? A escuchar. ¿Placer a qué? A contar solo malas noticias y defectos de las personas. Se encuentra placer. Y te fijaste y empezamos a dar rienda suelta a un corazón lastimado, quizás, yo no lo sé, que quiere sobresalir. La crítica nos hace sentir que nuestra moralidad y nuestra conducta es mejor que la persona que fracasó. La crítica nos ayuda a justificar nuestras decisiones. La crítica nos ayuda a justificar las cosas que hemos hecho. Justificamos nuestras decisiones y nuestros actos por el fracaso de otros. La crítica nos señala como que somos fuertes a los demás. Nos hace sentir que, mira, yo soy fuerte, no me sucede lo que le sucedió a la persona que fracasó. La crítica es una vía de escape, una salida al dolor y a la venganza. ¿Me estás escuchando? ¿Qué decimos? Merece lo que le sucede. ¿Qué pensamos? Me lastimó, merece que lo dañen también. ¿Cierto? Merecido lo tiene lo que le está sucediendo y señalamos el fracaso de la persona de esa manera. Pero el apóstol Pablo nos habla en su carta a los Efesios 4:31. Y me gusta lo que dice aquí porque tenemos que tomarlo para nuestras vidas. Efesios 4:31 dice el apóstol Pablo: quita de ti toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Porque entiende, dice Santiago 4:11, ya deja de murmurar de los demás. Porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Notaste qué está diciendo este pasaje? Que el que critica y juzga a un hermano viola la ley. Porque te voy a demostrar que el amor a los demás, el amor entre nosotros es la esencia de la ley. El amor entre nosotros es la esencia de la ley. ¿Qué dice Santiago 2:8? Dice, si en verdad cumples la ley, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces.
¿Me estás escuchando? Si en verdad cumples con la ley, conforme a la Escritura, la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Y dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos del 8 al 10. Carta a los Romanos del apóstol Pablo del 8 al 10. Capítulo 13. Carta a los Romanos, capítulo 13, versos del 8 al 10. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Estás escuchando? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no hace daño al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Quien viola la ley por criticar y juzgar está mostrando solo falta de amor a esa persona. Está mostrando que tiene resentimiento y si no, hasta falta de perdón. Quien ama, es decir, quien habla y difama a una persona está murmurando de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Quien habla y condena a una persona está violando la ley que dice sencillamente al declarar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque quien critica y juzga, quien murmura, es culpable de desobediencia. Está desobedeciendo el segundo mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que nos está ordenando amarlos los unos a los otros. ¿Recuerdas cuando aquel escriba llegó con Jesús y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le da como respuesta: Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿Estás escuchando? El primer mandamiento es escuchar, entender que hay un solo Dios y que fuera de Él no hay otro. ¿Qué es tu Dios para ti? ¿Tu familia? ¿Tu coche? ¿Tu casa? ¿Tu trabajo? ¿Qué es tu Dios para ti? Cuando el Señor está diciendo: oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice Marcos 12 del 28 al 34, por ahí lo encuentras. Dice Jesús: este es el primer mandamiento de todos. Este es el primer mandamiento de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El primer mandamiento. Y dice: y el segundo es semejante. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo, vas a amar a la familia en Cristo. Dice Jesús: no hay otro mandamiento mayores que estos. No hay otro mandamiento mayor a estos. Entonces, ¿qué le contesta aquel escriba? ¿Verdad has dicho? Tienes razón, maestro, que hay un solo Dios y fuera de Él no hay otro. Y que amarlo con todo nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos
es mayor que cualquier sacrificio. Wow, dijo yo cuando estaba elaborando este precioso mensaje. Y digo precioso porque este mensaje debe limpiarnos a todos. Y te digo una cosa, la respuesta de Jesús, oh maravilloso Señor. Admirado Jesús con aquel hombre que le dice: en verdad te digo que no estás lejos del reino de los cielos, del reino de Dios. Wow. Qué maravilloso es nuestro Dios cuando de verdad nosotros conocemos su palabra, que nos limpia, que nos lava y que debe hacernos crecer. Nuestro Dios, su palabra. Porque criticamos y juzgamos, sí, pero pensamos nosotros que siempre tenemos la razón, que nuestro punto de vista es el verdadero. Es decir, que nosotros creemos que lo que pensamos, lo que hay en nosotros es que siempre vamos a tener nosotros la razón y que las personas están equivocadas a las que queremos juzgar, criticar, cuando no es así. Yo te animo a que tú seas capaz de hoy salir de este lugar convencido, convencida de que todos pecamos al murmurar de las personas y que hoy sea el momento, el punto de partida para cambiar, porque cuando nosotros no dejamos de criticar y juzgar a las personas, estamos hundiéndonos más y más. Recuerda, criticamos y juzgamos, y si no ponemos un alto, seremos entregados a los verdugos, a los demonios, y las puertas estarán abiertas en cada uno de nosotros. ¿Te acuerdas que cuando estaba Jesús con los 12, aún Judas ahí sentado en la última cena, cuando le dio aquel pedazo de pan, nuestro Dios, Jesús, a Judas, dice que inmediatamente Satanás entró en él? Hay que cerrar puertas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos. Y te animo que tú lo puedas hacer. Ponte de pie. Y cierra hoy la puerta. Esa avenida que tienes abierta a Satanás. Cierra los ojos. Y recuerda, visualiza, porque la escritura está escrita, que Él tenía que estar levantado en aquel madero de la cruz, como fue levantada aquella serpiente, porque murmuraron contra nuestro Dios, contra Moisés, porque no había pan ni había agua, y que los llevaban solamente a morir, y empezaron a murmurar. Nos trajeron aquí para morir en el desierto, cuando allá en Egipto había todo en abundancia. Hoy empieza a declarar en fe que tú estás arrepentido, arrepentida de estar murmurando y criticando. Cierra la puerta el día de hoy y ve a Jesús ahí en aquel madero de la cruz, cuando levantó sus ojos al cielo y dijo él: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hoy vamos a decirle eso: Señor, perdóname porque hasta hoy no sabía lo que hacía. Hoy esta palabra ha llegado a mí y sé, Señor, que me estoy rebelando en contra tuya y que necesito tu gracia de restauración, que tú me laves como está escrito. Hoy me acerco al trono de la gracia, lavando mis manos y purificando mi corazón de tanta maldad que hay en mí. Señor, perdóname, pero lávame con tu sangre, Dios. Necesito de ti, Señor.
Porque yo también quiero ponerme a cuentas contigo, porque si yo, Señor, entrego esta carga, tú la llevarás, porque tú bien lo dijiste, vengan a mí los cargados, los cansados, porque yo los haré descansar. Y queremos cansar en tu reposo, queremos recargar nuestra cabeza como lo hizo, Señor, aquel hombre llamado Juan, cuando recargó su rostro sobre tu hombro. También queremos recargarnos nosotros en ti, Señor. Perdónanos, Señor. Dile con tu boca: perdóname, Señor, porque soy culpable de criticar y de juzgar. Pero que te oiga Satanás ahí, dilo audible para que oiga Satanás: perdóname porque soy culpable de criticar y de juzgar. Cuando tú dices: si yo tengo algo contra un hermano, ir a él para, Señor, dejar de consumirnos nosotros mismos. Perdóname, Padre. Dile: perdóname y lávame con tu sangre. Lava mis manos, lávame, purifica mi corazón, Señor, y quita todo lo que te impida. Dile: quita todo lo que te impida de mí, que tú puedas tener el control, Señor, de mi vida. Dile con tu boca. Por eso hoy te recibo al abrirte mi corazón. Te doy la bienvenida. Quiero ser un santuario. Ayúdame a construir un santuario en mí para que tú puedas habitar. Sáname, Señor. Lávame, Padre. Perdóname, porque tú eres mi Salvador y Señor, que pagaste el precio en la cruz. Porque yo creo que la paga del pecado es muerte. Yo tenía que morir, pero tú moriste en mi lugar. Por eso te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Ayúdame a mantener una conciencia limpia para bendecir a mis hermanos, porque esos son mis hermanos, porque tú eres mi Padre y yo soy parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.